¿Cómo están? Vamos a compartir con ustedes esta noche entre todos con el doctor Hugo Bay, que es el responsable del área de medio ambiente aquí de la provincia de Formosa. Es por supuesto un título, o sea, un cargo mucho más largo, yo lo sintetizo así, no es más fácil, pero no por eso menos importante. Le queremos agradecer que haya venido a explicarnos un tema que está generando, bueno, mucho revuelo y tiene que ver con la mortandad de peces que se ve en este contexto en particular, con la crecida de nuestro río, con la cantidad de lluvia que cae también, que es bastante importante también, por cierto, en esta época en particular. Hugo, ¿qué tal? Gracias por venir. No, al contrario, Lili, gracias a vos. Como siempre, un gusto estar contigo y en este programa. Hugo, bueno, cuando se ha dado a la luz pública, ¿no? Ahora, gracias a las redes sociales, Así es. En el momento la gente filma, sube, se dio, bueno, cierta preocupación, ¿no? Por la mortandad de peces con la que nos encontramos. ¿Cómo se está tratando este tema? Sí, digamos que el tema este del fenómeno de las redes sociales es algo realmente muy bueno, porque permite la inmediatez en torno a determinados sucesos o eventos que ocurren, ¿no es cierto?, todo tipo. Las cuestiones vinculadas con la naturaleza, como nuestros ambientes son tan grandes, estos eventos siempre han sucedido de una u otra manera en distintos puntos de la provincia vinculados con los sistemas acuáticos. Es normal que ocurra en esta época de año, como así también en otras épocas cuando hay seca o cuando hace frío. Sí. Los seres vivos sufren los cambios repentinos que hay en su ambiente. Al ser humano le pasa eso. Nosotros, bueno, tenemos la posibilidad de prepararnos para esos cambios, pero el resto de los seres vivos sufren los embates de estos cambios de la naturaleza. Y en el caso concreto de la mortandad de peces, que fueron registrados no solamente en algunos puntos de la provincia de Formosa, asociados más al tema de aguas mansas o quietas, o sea, en los riachos y en las lagunas. También se registraron en otros lugares, río abajo, en otras provincias. Entonces, esto mismo que nosotros estamos discutiendo, que estamos presenciando, también está sucediendo en Corrientes, en Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, que en algunos casos son mortandad mucho más grandes, digamos, porque tiene que ver con la situación de este fenómeno del lugar que encuentra, el cardumen que encuentra. ¿Qué es lo que pasa concretamente? ¿Por qué hay mortandad de peces? Claro, porque hay mucho, bueno, una reacción colectiva prácticamente que la gente ni quiere consumir ahora los que se compran, no necesariamente los que están muertos, que está bien que no los toquen, y otras consecuencias también, ¿no? Sí, claro, sí, por muchas supuesto. Teorías, hasta Siempre que se tira al río, una fábrica que está acá muy cerca, así que puede ser por eso. Aparecen un montón de fantasmas, digamos, el tema de Cateura, que también es el famoso basural ese que está en Asunción. Todo eso aflora cuando uno ve la presencia, ¿no es cierto?, de peces muertos, digamos, lo cual es un espectáculo para nada agradable y que incluso se da en situaciones, en ambientes donde hay un olor muy fuerte, digamos, que es justamente la materia orgánica que está en una situación de podredumbre, ¿no es cierto? Entonces uno asocia esa imagen de peces flotando, boqueando, ¿no es cierto?, y por el otro lado el olor. Ahí vemos algunas imágenes, eso estaba hoy espiando un poquito, ¿no? Bien, sí, ese por ejemplo es una corvina. Sí. Claro. Y uno ve de distintas especies y en algunos casos ve un cardumen. Sí. Pero lo importante es ver cuál es el fenómeno que ocurre, qué es lo que pasa. Que antes que nada quiero aclarar, es la principal hipótesis que uno tiene ante esta situación. La provincia mandó a hacer estudios. Sí, claro, se hacen estudios no solamente la provincia, sino otras provincias, Río Abajo también lo hacen. Muchos de ellos ya han emitido un dictamen, porque tiene que ver en el momento en que tomaron la muestra, etcétera, etcétera, y es plena coincidencia que tiene que ver con este fenómeno de falta de oxígeno en el agua. Claro. ¿Cierto? Y también por el cambio de temperatura producto de la creciente. Esa es la principal hipótesis que uno tiene en momentos como este, en donde estamos viviendo una creciente del río. Si fuese en invierno y uno ve un cardumen, la principal hipótesis va a decir que murieron por la helada. Si hubo una helada la noche anterior y los encontró en aguas bajas, digamos, no se resguardaron a tiempo y ese cardumen muere. Si es en época de sequía, con poca agua,
uno va a decir, bueno, es producto del proceso de eufrotización, que es un fenómeno que se da con poca agua, mucha energía del sol, crece mucha planta y eso le quita oxígeno al agua. Nunca hay que descartar otras posibilidades, sí. Pero como son muchas las situaciones que se han dado a lo largo del ancho, a lo largo, digamos, de la costa, uno ya puede presumir que se trata de este fenómeno asociado a la creciente. ¿Qué es lo que ocurre con las crecientes? Y esto es importante que lo tengamos presente, digamos, los que quieren entender esta problemática. El río Paraguay, nuestro río Paraguay, nace en el Pantanal, más o menos a 1200 kilómetros, ¿no es cierto?, o 1400. El Pantanal es el principal humedal, el humedal más grande que hay en el mundo, y se considera hoy que es el mejor conservado en el mundo. Ese Pantanal tiene una superficie de más de 5 veces el territorio de la provincia de Formosa, o sea, más de 5 veces la provincia de Formosa solo de agua, que es alimentado por un régimen pluviométrico de entre 1000 a 1400 milímetros anuales, que es muchísima agua que cae de lluvia. Y eso va todo eso, a ese sistema, ¿no es cierto?, de agua, sí, que empieza a venir cuando hay lluvia intensa y genera todo un desplazamiento de la vegetación que produce también ese Pantanal que está en un lugar, en una zona de clima cálido, que hace crecer mucha vegetación. Sí. Por eso, cuando hay inundaciones, uno puede ir a la costanera y ver cómo vienen los camalotes. Tal cual, sí. Eso es producto de que el agua ingresa a lo que se consideran los valles de inundación, que son los meandros o las lagunas que están a los costados del río, que forma parte del río. ¿Cierto? Estas no son lagunas que están separadas del río, sino que están conectadas al río. Esa vegetación ingresa, ocupa, desplaza a otras que puedan haber, ocupa el espacio y el cardumen se ve sorprendido, ¿no es cierto?, con esa gran cantidad de vegetación, y a la noche las plantas empiezan a quitar oxígeno del agua, lo toman Ajá. del agua. Es otra teoría todo esto. No es teoría, pasando. Esto es no, real, no digo digamos. Ahora, ¿no? Claro, no, es que producto de esa creciente, hay dos casos. Por un lado, la cantidad de agua sí. con una temperatura que eso ya le produce un cambio, pero a su vez también esa vegetación en el proceso de fotosíntesis que se da a la noche, le quita oxígeno al agua, entonces el cardumen muere por falta de oxígeno. Hay una competencia por el oxígeno dentro del agua. El pez se alimenta, necesita oxígeno, claro. y el oxígeno lo tiene el agua, y esa vegetación se la quita, ¿no es cierto? Entonces, estas situaciones que se dan en la naturaleza, que se han dado siempre en la naturaleza, es lo que nosotros estamos experimentando hoy y estamos viendo, ¿no es cierto? Gracias a las redes sociales y a la posibilidad fundamentalmente que muchos de nosotros podemos sacar un celular y filmar, las imágenes llegan. Antes no pasaba eso. No pasaba. ¿No es cierto? Entonces, cosas que ocurrían, el que lo veía no lo podía registrar y tampoco tenía la red social como para ponerlo para que lo vean el resto. Debates en las redes hoy por hoy. Está bien y está muy bueno. Lo que yo siempre digo en esto es no hacer conjeturas. Sí. O sea, no adelantarse a decir esto es contaminación. No, hay una mortandad de peces, filmemos, avisemos a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, a quien sea, sí. que han detectado esto. Ahora, sí. Exactamente. Sí. Y justamente y esto también garantiza la ecuanimidad, digamos, ¿no es cierto? O sea, porque hay quienes plantean, no, se está ocultando porque todo el agua está contaminada y entonces nos vamos a morir y nos ocultan. Eso sería lisa y llanamente una locura porque... sí. Porque, imagínate, son millones de personas las que están involucrados con todo este sistema, porque además el río, no es que el río empieza en Formosa y termina en Formosa, forma parte de una cuenca, que como muy bien explicaba, arranca desde Brasil, pasa por Paraguay, acá viene, se junta con el Pilcomayo, con el Bermejo, muere en el río Paraná, y el río Paraná lleva estas mismas aguas hasta el río de la Plata, en provincia de Buenos Aires, frente a Capital Federal, donde viven millones y millones de personas. Claro. Todo eso está conectado. Entonces, bueno, y dentro de eso, a su vez, hay muchos organismos con los cuales estamos en comunicación permanente. Hace 2 años, por ejemplo, con el tema de lo de Cateura, yo recuerdo haberlo hablado contigo,
Liliana, se habían, con las provincias de Corrientes y Chaco y Formosa, los organismos específicos que hay, que hacen análisis de agua. Claro. La provincia de Formosa tiene el SPAP. Claro, porque ese tema ya lo habíamos hablado en otros programas, sí. Exacto. En un contexto muy parecido, ¿no? Sí, y vinculado al tema de lo de Cateura, porque Cateura, bueno, si tenemos tiempo lo explico rápidamente, es un gran basural que recibe de 20 municipios en Asunción, ¿no es cierto?, que está en una zona baja, en un humedal, se empezó a hacer ahí hace décadas, pero desde hace muchos años se empezó a trabajar por presión de los ecologistas, por presión también de la Argentina, por presión de organismos internacionales, y del año 2006 se vienen haciendo obras que evitan que toda esa basura y el lixiviado, que es el jugo de la basura, que eso es lo que contamina, pueda caer al río. Cuando hace 2 años hubo una creciente extraordinaria, peor que la que tenemos ahora, ¿no es cierto?, porque vino muchísima agua, como recordaremos, hubo alguien que empezó a decir que iba a llegar iba a llegar a donde está la basura y el jugo ese, y que iba a contaminar. Todo eso, sí. Si eso ocurriese, tampoco tendríamos una contaminación absoluta al río, porque con la cantidad de agua que hay, eso lo absorbe el ambiente. Obviamente que no es bueno que ocurra, claro, ¿no es cierto?, porque va a generar mortandad, puede generar algún tipo de conflicto, pero en sí tampoco pone en riesgo la vida humana y la vida acuática. Como estos fenómenos no ponen en riesgo la totalidad de la vida acuática, es simplemente un porcentaje ínfimo para toda la vida que hay en el río, estas muertes. Hay un biólogo muy reconocido, Aníbal Fernando Parera, que es, aparte de ser biólogo, es ecologista y ha hecho libros que se leen en toda Sudamérica, vive en Corrientes. Hoy hizo un análisis respecto también a la mortandad que hay de peces por este mismo fenómeno ahí en Corrientes, donde él dice que esto es producto de la falta de oxígeno, ¿no es cierto?, por las crecientes, y también lo asocia al tema de la evolución de las especies. Mueren los más débiles, los que no supieron adaptarse a esas circunstancias. Esto forma parte también de la vida de la naturaleza, con todo lo cruento que esto es así, pero siempre significa un porcentaje ínfimo, mínimo, que no le afecta a la vida en general. Ahora, si el río estuviese contaminado por actividades del hombre, ahí tendríamos kilómetros y kilómetros de peces muertos de todas las especies, ¿no es cierto?, porque el río sí ahí estaría contaminado, ¿no es cierto?, pero eso no ha sucedido y obviamente no puede suceder nunca, porque hay controles y hay distintos organismos involucrados que se encargan de esto. ¿Para cuándo prevén que estén los resultados de los estudios que se hicieron? Prefectura, por orden de la Justicia Federal, ha tomado muestras, y por el otro lado el Ministerio de la Producción Ambiente, a través del programa Biodiversidad, también ha trabajado para detectar algún tipo de anomalía. Sí. Todavía no se han pronunciado, pero están en eso. Se está en eso, y además ya hay como una convicción, porque si no se verían otras consecuencias de todo esto. Otro movimiento también, ¿no? Otro movimiento, hace poco los encargados del tema de lo que es la potabilización del agua también han salido a decir de que no han detectado absolutamente nada, entonces es como que la cuestión se va diluyendo y que forma parte de esta hipótesis que sostenemos. Pero ya en otras provincias ya han empezado, en Santa Fe y en Chaco ya han emitido opinión en la que dicen que es justamente producto de del cambio de temperatura del agua, producto de la creciente, y también de la falta de oxígeno en el agua, la mortandad de los peces. Hugo, muchas gracias por darnos este tiempito, que para nosotros sabemos que es bastante importante. No, si bien están de receso administrativo, ustedes están trabajando a full ahí. Pero es que es fundamental, Liliana, poder comunicar. A veces nos cuesta porque muchos, ante las imágenes que ven, es como que no nos creen, digamos, ¿cierto? Dicen, no, están mintiendo, nos están ocultando algo. Lo que pasa es que hay tantas versiones en las redes y se consume tanto que por ahí no, sí, que es lógico. Entiende, sí, también. Sí, sí, yo entiendo por ahí la falta de información, la gente no debería ser así, tendríamos que investigar un poquito más para no quebrantarnos, como se dice, sin ningún tipo de sentido, pero es importante también que ustedes salgan a aclarar. Totalmente, y fundamental que ustedes nos abran los espacios para llevar tranquilidad.
alguien me preguntaba, ¿se pueden consumir los peces? Los peces del río sí se pueden consumir, no hay nada. Los muertos. Los que están muertos no, porque no sabemos si eso... ¿Qué pasó? Claro, y fundamentalmente hace sí. cuánto murió, etcétera, etcétera. Nadie se le va a ocurrir comer un animal que lo encontró tirado, digamos, ¿no es cierto?, moribundo, porque en realidad uno no sabe ¿Hace cuánto pasó? Eso es absolutamente, digamos, poco aconsejable que se lo haga. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hacemos una breve pausa, en un ratito seguimos con más Entre Todos.